Buscando la definición de la palabra conflicto os encontraréis términos como pelea, guerra, discusión. Por ejemplo, un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. Entonces, en un conflicto interior, ¿debe haber por definición varias partes? Quizás sea como la metáfora del ángel y el demonio hablándonos a cada oído. Hoy, con Jorge de los Santos, analizamos el término conflicto, pero con mucha calma, ¿verdad, Jorge? Con calma, sin prisa. Con calma, pero sin prisa. Vamos a ver, para ti, ¿qué es el conflicto? Un conflicto, como tú muy bien explicas, Monse, en la introducción, es un flicto, etimológicamente, es decir, es un golpe, pero que lleva el prefijo con, es decir, que hay una coparticipación, hay una o varias partes, ¿no? Es, en definitiva, una problemática que tiende a solucionarse, porque se puede mediar entre ellas, ¿no? Esto en la fenomenología del espíritu Hegel lo explica bien, por ejemplo, cuando habla de la dialéctica, pero de un tipo de dialéctica determinada, o sea, que va a la resolución, o sea, por ejemplo, él cuenta un ejemplo muy gráfico y muy explícito, que es que el fruto no niega, o sea, no aniquila, no entra en guerra, digamos, con la flor, y la flor no lo hace con la yema. O sea, simplemente son distintas etapas conflictivas, o sea, distintas proposiciones que se enfrentan un poco entre ellas y las resuelven, ¿no? Heráclito, por ejemplo, cuando dice que se traduce normalmente como que la guerra es el padre de todo, en realidad él emplea un término concreto que es muy ambiguo en su semántica, que es polemos. Es decir, el conflicto, la confrontación es el padre de todas las cosas, o sea, siempre está esa dialéctica hegeliana, o sea, esa negación determinada de decir no, o sea, tenemos un problema, pero lo tenemos con, o sea, una cosa con la otra, ¿no? Y por eso se puede mediar, por eso hay instituciones que median y por eso se puede mediar. ¿La matemática sería un ejemplo de conflicto? La matemática sería un ejemplo de resolver problematicidades, o sea, de resolver un problema, digamos, porque hay proposiciones que no son sintéticas en principio hasta que se resuelven, ¿no? ¿Podremos solucionar alguna vez el conflicto en nosotros? Nosotros, Monse, nosotros somos un compendio de problematicidad. O sea, somos un problema de arriba. Todos nosotros, así es, o sea, todos nosotros es un problema. El darse al ser, en cuanto ser humano, es, digamos, la síntesis perfecta de todos los problemas que se pueden generar. O sea, es un problema, por ejemplo, nuestra condición erótica y de hecho sexuada, es decir, la relación con el otro, es un problema el lenguaje, o sea, nuestra relación con el lenguaje es enormemente problemática, es un problema la relación con la muerte, o sea, el ser para la muerte, el abocarnos, digamos, a morir, digamos, es un problema nuestra relación con el cuerpo, con el deseo, o sea, toda una serie de problematicidades que de hecho hace de nosotros la resolución del conflicto. ¿Pero sería mejor que no existieran los conflictos, erradicarlos? Mira, eso Kant, hay un momento que pone un ejemplo significativo, no sobre este tema en concreto, pero él habla, por ejemplo, de la paloma, de la dificultad que le supone la paloma que puede imaginar un mundo donde no haya resistencia en el aire, o sea, que ella pueda volar plácidamente sin resistencia. Pero él explica que es precisamente esa resistencia la que le permite a la paloma levantar y volar el vuelo. O sea, nosotros sin conflicto no podríamos abrirnos a la existencia, o sea, no podríamos resolver ninguna conflictividad, o sea, en definitiva no seríamos nosotros mismos, porque como te decía, somos en gran medida cómo resolvemos esas problemáticas que enunciábamos antes, ¿no? ¿Y cómo es hoy en día el conflicto? ¿Somos especialmente conflictivos, la sociedad actual? Yo creo, Monse, que somos más que una sociedad conflictiva, porque ahí está, yo creo, verdaderamente el cambio que se ha producido. O sea, hemos perdido el con. O sea, hemos perdido esa mediación, ese tener o dejarse contaminar, digamos, por el otro, ¿no? Es una sociedad mucho más de las líneas rojas, o sea, una sociedad que ha cambiado mucho el conflicto por la guerra, porque la guerra no es la misma lógica que la lógica del conflicto. O sea, la lógica del conflicto, como decimos, es la lógica de la resolución, de la superación.
La guerra es la lógica del exterminio. Y hoy estamos mucho más en una sociedad de las líneas rojas, de decir, tengo que exterminar al otro, o sea, tengo que acabar con el otro, no hay nada del otro que sea aprovechable, ¿no? O sea, en ese sentido es una negación indeterminada, que diría Hegel, o sea, es una negación que no, decir nada, no aprovecho nada de ti, nada como de ti, ¿no? Y eso Bueno, es lo pero que... de hecho hay guerras sucias, pero también hay o hubo guerras más limpias, donde además los que mandaban se miraban a la cara, donde había duelos, ¿no?, de caballeros, donde había una especie de código de honor. Si te digo que no te ataco, no te atacaré. ¿Qué ha pasado? Todo eso que comentas, Monse, todo ese código de honor que tú dices es una forma de mediación. O sea, es una forma de arreglar el problema, es una forma de afrontar esa problemática. Hoy en día todos esos códigos, digamos, desaparecen, o sea, se pierden, y por razones que, no sé, que ahora abordaremos, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en día se resuelve, si se resuelven los conflictos, cómo se hace? ¿Cómo se está haciendo? Sí, yo creo que fundamentalmente es eso que te comentaba, o sea, el conflicto, la lógica del conflicto, la lógica conflictiva ha pasado a ser una lógica de la guerra, es una lógica distinta de las líneas rojas, y creo que hay dos causas, o te enumeraría por no alargarnos, dos causas fundamentales. Primero, un puritanismo de base, o sea, el puritanismo es aquello que es incapaz de tolerar la ambigüedad. O sea, aquello que marca unas identidades, y el concepto de identidad es importante en este tema, identidad es difusa, o sea, no puede con ellos, o sea, no quiere, es además adanista, o sea, lo que él busca, el puritano, siempre es erradicar cualquier alteridad, o sea, cualquier otro lo quiere erradicar, quiere exterminarlo, no quiere coparticipar de él para crear una superación, una cosa distinta, y genera un fundamento de orden social que es el tabú. O sea, el no se puede tocar, no se puede decir, no se puede abordar este asunto, ¿no? O sea, este es un principio general en nuestro tiempo, un puritanismo, un neopuritanismo que tiene unos orígenes muy claros y que otro día pues los abordamos. Y una segunda cuestión que yo creo que es importante para entender por qué ha habido esa traslación es lo que podríamos llamar la sustancialización del accidente o de la diferencia, ¿no? Esto a Freud había una cosa que le fascinaba, ¿no?, que era que en una tribu, por ejemplo, entre dos tribus, unas llevan un taparrabo verde y otros llevan un taparrabo rojo, y simplemente por esa pequeña diferencia, por ese pequeño accidente, se liaban a porrazos, en fin, como si no hubiera un mañana. O sea, entraban en el proceso bélico, ¿no? Eso supone, claro, o sea, lo llamó Freud a eso el narcisismo de las pequeñas diferencias. Pero lo de narcisismo es importante, es elevar, o sea, creer que la identidad de uno mismo, o sea, que lo que es sustancial, lo que es radical de uno mismo, es el taparrabo verde o el taparrabo rojo. O sea, cuando en realidad es simplemente un accidente, ¿no? Yo creo que a través de estos dos ejes quizás se pueda explicar un poco, pues, por qué las cosas han cambiado y por qué estamos verdaderamente en una sociedad, pues, no de la confrontación o del conflicto, sino del exterminio del otro, ¿no? Y esta individualidad, sálvese quien pueda, que andamos todo el día... Sí, este narcisismo, sí. Sí, que andamos todo el día a la riña, ¿tiene alguna solución? Es difícil, o sea, hoy en día no va la lógica por ahí, o sea, no parece hoy que se vaya a solucionar y tiene, yo creo, en gran medida un fundamento en cómo nos estamos construyendo y cómo nos estamos construyendo a nosotros mismos. O sea, pero quiero decir, sí. Esta individualidad a nivel de si nos hemos infantilizado mucho. Vale. Sí, Monse, yo creo que ese es el término. O sea, hoy en día parece que nuestra aspiración es pasar de infants, o sea, de infante, que es el que no tiene palabra, es decir, el que no sabe mediar, el que no sabe argumentar, a pasar de infante a adolescente. O sea, parece que en eso, o sea, ese es todo nuestro proyecto de vida. Y un adolescente, eso no lo podemos olvidar, o sea,
Es una cuestión más que de infantilidad, de inmadurez. O sea, no se alcanza la madurez. O sea, no parece, porque la inmadurez es ese momento, digamos, de la etapa, eso que era una etapa que hoy parece que es un objetivo. O sea, ya cuando llegas a inmaduro ya parece que lo has hecho todo en la vida, ¿no? Es esa etapa en la que uno no reconoce lo propio de sí. O sea, no sabe si el azul que lleva le sienta bien o no le sienta bien, no sabe si su padre es un canalla que lo está coaccionando continuamente o si es una persona que le protege. O sea, el adolescente es, por decirlo de alguna manera, el perfecto victimista. O sea, es el que siempre se está quejando de todo porque él cree, el adolescente, que el mundo es un escenario que a él le han puesto alrededor y los demás solo somos figurantes. Entonces todo le contradice, ¿no? Todo le hace estar en guerra, no en conflicto, sino en guerra con el mundo, con los demás y tal, ¿no? Y ese es el proceso que parece hoy en día que en nuestra estructura de subjetivación, en nuestra forma de hacernos, se impone. O sea, pasar de niño, del que no tiene palabras y por lo tanto no tiene capacidad de mediar, al adolescente, que por esas características que te digo, tampoco es capaz de llegar a ningún acuerdo. No solo porque no entienda el acuerdo, sino porque como no se conoce a sí mismo, no ha alcanzado la propiedad de sí mismo, no es capaz de cumplirlo. Jorge de los Santos, como siempre, muchísimas gracias por haber venido Un placer enorme, a Para Montse, Todos. de verdad que lo paso en grande contigo y con todos. Gracias.